Hemos venido estudiando en el curso de protección de datos, concretamente en la primera clase, todo el régimen internacional en materia de protección de datos. Vimos el tema de la adecuación de la Unión Europea, lo estudiamos en el reglamento de la Unión Europea, cuál era el nuevo sistema para adecuar a terceros países. Vimos también cuál era la situación de Uruguay en ese sentido. Y en el día de ayer nos sorprende una sentencia del Tribunal de Justicia que declara inválida la decisión 216/1250, que es referida a la adecuación de protección conferida a Estados Unidos, el llamado Privacy Shield o escudo de privacidad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se fue dando el caso? El señor Maximilian Schrems, austríaco, que reside en Austria, es usuario de Facebook desde el año 2008. Como todos los datos de los usuarios de Facebook desde la Unión Europea son transferidos desde Facebook Irlanda hacia Facebook Insights en Estados Unidos, donde efectivamente se realiza el tratamiento de los datos. Schrems presentó una reclamación ante la autoridad irlandesa de control solicitando que se prohibieran las transferencias de sus datos. Esta solicitud fue desestimada en función de la decisión 2000/520, que era la decisión de la Unión Europea que establecía el puerto seguro, que también lo estuvimos estudiando como antecedente del Privacy Shield. Lo que podemos llamar la sentencia 1 de Schrems fue del 16 de octubre del 2005. El Tribunal de Justicia, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la High Court, el Tribunal Supremo de Irlanda, declaró inválida esa decisión. Luego de la sentencia Schrems 1 y la anulación por parte del órgano jurisdiccional irlandés de la desestimación de la reclamación, el organismo instó a Schrems a que modificase su solicitud. Y Schrems la modifica y entiende que Estados Unidos no ofrece una protección suficiente de los datos que se transfieren a ese país. Solicita la suspensión o prohibición de las transferencias de sus datos personales que Facebook Irlanda lleva a cabo en base a cláusulas tipos de protección recogidas por la decisión 2010/87. La autoridad irlandesa inició un procedimiento ante la High Court para que planteara una petición respecto a una decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. La Comisión Europea en ese interín toma la decisión 2016/1250, que refiere al escudo de privacidad, al nuevo sistema que va a tener la adecuación por parte de la Unión Europea en vinculación con Estados Unidos, con las empresas norteamericanas. El tribunal, en esta sentencia del día de ayer, 16 de julio del 2020, entiende que la decisión 2010/87 no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar su validez, pero declara inválido el escudo de privacidad. ¿Por qué lo declara inválido? Lo declara inválido porque reconoce, al igual que sucede con la decisión de Puerto Seguro, la primacía de las exigencias relativas a la seguridad nacional, el interés público y el cumplimiento de la ley estadounidense, posibilitando de este modo injerencias en los derechos fundamentales de las personas, cuyos datos personales van a ser transferidos al tercer país. Por otra parte, entiende que Estados Unidos no cumple con el principio de proporcionalidad, en la medida en que los programas de vigilancia no se limitan a recabar solo los datos necesarios, sino que recaban muchísima información. Por otro lado, el mecanismo del defensor del pueblo que se plantea en la Privacy Shield no proporciona a las personas ninguna vía de recurso ante el órgano que ofrezca las mismas garantías que se ofrece en la Unión.
y no asegura su independencia en cuanto a las decisiones, a que tome decisiones vinculantes respecto a los servicios de inteligencia estadounidenses. Recuerden que cuando hablamos del proceso de adecuación de Uruguay, dijimos que uno de los aspectos que a la Comisión Europea le interesaba era justamente que Uruguay tuviera un proceso recursivo que diera garantías al interesado o a los titulares de los o a las empresas responsables de los datos de que efectivamente pudieran recurrir las decisiones del órgano de control. ¿Qué sucede en Uruguay frente a esta situación? Bien, en Uruguay sigue vigente por ahora la resolución número 4 del 12 de marzo del 2019, que recuerden que dijimos que había dejado sin efecto la resolución 17 del 12 de junio del 2009. Esta resolución de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales establece que países o que en realidad refiere solo a países, no refiere a organismos internacionales, aunque lo podría llegar a ser, son adecuados para la transferencia internacional de datos. Recuerden la problemática de que la transferencia internacional de datos implica el alojamiento de información en nube de estas empresas americanas que estaban bajo este escudo de privacidad. Por ahora, la decisión de Uruguay sigue vigente. Tendremos que ver en las próximas semanas qué decisión toma la Comisión Europea en función de esta sentencia y qué decisión toma la URCDP al respecto, porque en la resolución número 4 de marzo del año pasado, entre los países, dice, en particular los miembros de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, Principado de Andorra, República Argentina, el sector privado de Canadá y las organizaciones incluidas en el marco de la Privacy Shield de los Estados Unidos de América. Así que bueno, tendremos que esperar, pero esto es una muestra de lo importante que es que los delegados de protección de datos que estudiamos en el curso, todas sus condiciones estén actualizados. Piensen que estuvimos viendo todo un sistema en el curso que comenzó el 15 de julio y el 16 de julio tenemos esta importante modificación. Bueno, veremos en las próximas semanas cómo evoluciona. Quizá pueda llevar un poco más de tiempo, pero tenemos que estar a qué va a suceder, qué decisión se va a tomar en la Unión Europea y, mientras tanto, esperar qué resolución va a tomar, si es que toma alguna, la Unidad de Protección de Datos.